Sí. Y el resto no se... Todavía no hemos empezado la presentación porque estamos esperando que ingrese la gente a la sala. Así que los que están preocupados porque no se escucha es porque todavía no empezamos. Ya hay, como tenemos mucha gente inscrita, están ingresando. Yo creo que 1 o 2 minutos más ya vamos a iniciar el taller, ¿ya? Para que tranquilo, todavía no empezamos. Querido. Aire planta. Vamos a dar 1 minuto más y comenzamos. Ahí está ingresando la gente, después se van a ir integrando. Bueno, vamos a dar inicio a esta actividad. Eh, la gente que dice que no se escucha es porque estamos muteados esperando que se incorpore más gente. ¿Ya? Le damos la bienvenida. Ya tenemos 500 y tantas personas dentro de la sala
Y, pero todavía, bueno, bienvenidos a todos, a todas. Tenemos mucha gente. Yo sé que al principio en algunas partes se escucha bien, otros dicen que se escucha bien. Eh, yo no sé si ese es el problema del internet o de sus equipos. Por lo menos acá estamos probando y estoy leyendo acá, se escucha bien, se escucha con eco, en fin. Vamos a ir tratando de avanzar para poder, a lo mejor el problema soy yo, con el otro expositor ya definitivo, tal vez no ocurra eso. Darle la bienvenida. Este es el segundo taller que hacemos este año sobre plantas municipales. Sabemos que este es un tema de alto interés y difícil de repente de entender, sobre todo para la gente nueva. Por eso que hemos tratado de replicarlo y lo vamos a seguir haciendo, con distintos expositores para ir también probando distintas manos, distintas formas y metodologías de cómo se ha hecho. Este es un proceso, como les digo, de alto interés y demanda para todos los funcionarios municipales porque tiene que ver con el movimiento de las plantas, en fin. Ah, hoy día yo quiero presentarle a Felipe Reyes. Él es administrador público, magíster en políticas sociales, fue DAF también de una comuna cercana acá a Santiago, profesor de la Universidad Autónoma, tiene mucha experiencia y trayectoria en materia de finanzas y le hemos pedido que nos ayude en esta presentación. Él ya hizo esto, por eso también es de alto interés, ya lo hizo una planta y ha estado colaborando con otros municipios, por lo tanto tiene toda la expertise teórica y también la práctica. Ya, antes de darle la palabra a Felipe, quiero eh, algunas, dar algunas indicaciones sobre la forma como lo vamos a hacer. Como es mucha gente la que se conecta a estas actividades, las preguntas las vamos a hacer a través del chat, ya, porque si no, casi es imposible. Y al finalizar vamos a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas, o si no, para quedar contactados directamente con Felipe Reyes, nuestro expositor, para que al correo que él nos va a indicar o un teléfono le hagan las consultas y sea mucho más directo y fluido. Nosotros esta presentación se la podemos mandar ya esta semana, que eso es más fácil a toda la base de datos que tenemos registradas. Así es que, bueno, esta es una actividad que hace la Asociación Chilena de Municipalidades a través de su comisión de financiamiento, que la está presidiendo el alcalde de San Ramón, don Gustavo Toro. Él me acaba de informar que se va a integrar a mitad de camino, porque está en otras actividades. Así es que esperemos que nos acompañe para que por último nos dé un saludo, ¿no es cierto? Y vea que hay mucho interés en este tipo de iniciativas. Así es que, entonces, todas las preguntas que se le vayan ocurriendo en el chat las vamos a ir registrando y al finalizar vamos a responder algunas, las que alcancen de aquí a las 5 de la tarde, y el resto las va a responder Felipe directamente después a través del correo o del celular. ¿Ya? Así es que, Felipe, te dejo de aquí en adelante a ti con la palabra. Estás muteado, así que habilita tu micrófono. Muchas gracias, Juan. Un gusto en saludarlos a todos ustedes, colegas municipalistas de todo Chile. Un agrado estar compartiendo con ustedes estas importantes temáticas que en el fondo nos mueven dentro del mundo municipal para efectos de modernización, de gestión y de mejora en la prestación de servicios, que es nuestra finalidad pública. Tal cual dijo don Juan Salinas, mi nombre es Felipe Reyes Pacheco, administrador público. Me autodefino como municipalista porque efectivamente en el fondo la idea de ejercer en el sector municipal es muy distinta en la administración pública a otros niveles de gobierno. Por lo tanto, nuestra especificidad, nuestra tratativa, nuestra normativa requiere un constante análisis y por sobre todo un intercambio de experiencias, intercambio de ideas, intercambio de opiniones, de cosmovisiones jurídico-administrativas. Bajo esa lógica, la presentación que vamos a hacer hoy día, que en el fondo es una charla, taller, webinar, como se llama acá, respecto a la implementación de la ley de plantas para el nuevo periodo que viene,
pero en función de una aplicación más práctica, ¿ya? Por lo tanto, la lectura estratégica que vamos a hacer a continuación va en relación directamente con la implementación técnico-administrativa de esta nueva ley de plantas municipales, alcances normativos, cálculo financiero y expediente para la toma de razón. Esto basado específicamente en el último oficio de Contraloría 215.594 del año 2025. Primero, los objetivos de esta presentación o como resultado esperado es intentar conducir un proceso de planta viable, trazable y defendible. Nosotros, en el nivel de cuentadantes, de responsables administrativos, ¿cierto?, de ejecutores de políticas públicas municipales, tenemos que no solamente pensar en el objetivo primitivo de ejecutar la planta, sino en cómo ésta funciona posteriormente una vez en ejecución. Por lo tanto, la lectura del oficio 215.594 que hoy día vamos a hacer va desde el punto de vista de la implementación del control ex dure o concomitante y de cómo se va evaluando su funcionamiento mes a mes, año a año, en esta ventana, digamos, de apertura normativa que la ley plantea. Buscaremos separar requisitos, conocer las limitantes de cálculo de ingresos propios, ¿cierto? El gasto de vengado en personal, la proyección a 8 años de los ingresos propios, la disponibilidad presupuestaria, etcétera. Analizaremos un diseño de estructura respecto a los estamentos, a los grados, a la posibilidad de los encasillamientos de los artículos 49, ter, quater, quinques, etcétera. Y por sobre todo, pensar en un expediente robusto que pase el Consejo, obviamente, que sea tomado a razón, que se publique en Diario Oficial y que la subdere tome conocimiento para luego aplicar los encasillamientos. Finalmente, la recomendación como ex-DAF, ¿cierto? Y como funcionario, digamos, de carrera que me ha tocado ejercer, siempre va a ser evitar los riesgos ante proyecciones negligentes, acuerdos débiles o plantas no financiables. Primero, del punto de vista del proceso, la ley 20.922 con la 21.493 hable un nuevo marco regulatorio para poder otorgar una facultad de fijar o modificar plantas municipales para nuestros alcaldes. Acción que por primera vez se ejecuta el año 2018, con una ventana específica el año 2022-23, y que ahora tiene la segunda oportunidad en 2026-27. Como primer approach, 42% del límite legal de gasto en personal respecto a los ingresos propios permanentes es clave. Calcular disponibilidad, ver los escalafones y constituir el comité, como vamos a ver a continuación. Diseñar una planta implica conocer grados, unidades, estructura administrativa, requisitos específicos que vamos a analizar. El Consejo, con 2/3 de quórum de sus integrantes en ejercicio y contando el voto del alcalde, efectivamente aprueba este reglamento, como vamos a ver. Contraloría General de la República toma razón, hace el control de legalidad de nuestro reglamento y finalmente se ejecuta la planta con su encasillamiento y posteriores concursos. Por lo tanto, como primera idea de resumen o regla de orden, hay que entender que la viabilidad financiera es clave para poder seguir con las siguientes etapas. Primero vemos la viabilidad financiera y presupuestaria, luego diseño orgánico, luego reglamento y después el expediente que va a tomar razón. Por lo tanto, mi recomendación desde el punto de vista de la administración financiera del Estado es que una proyección débil contamine el acuerdo del Consejo y expone observación de Contraloría. Generalmente en este punto me detengo y, como veremos en las siguientes láminas, hay un tema de relación entre las administraciones activas y operativas que yo llamo, particularmente el equipo de alcaldía, administración municipal, SECPLAN, conjuntamente con la administración operativa de finanzas, control, toman acuerdos entre lo que es el funcionamiento rutinario de las finanzas y el presupuesto respecto al mérito, oportunidad y conveniencia que otorga esta facultad. Por lo tanto, hacer conversar esos dos mundos es clave para poder evitar este problema. De mi punto de vista teórico, cómo desmenuzamos correctamente el oficio de Contraloría, yo divido en 4 dimensiones el oficio. Una dimensión orgánica, que define estamentos, cargos, grados, unidades mínimas, jerarquías legales y carrera funcionaria, es decir, lo que corresponde a la estructura propia que se vierte en el reglamento de planta y que proviene y se sustenta en el reglamento de organización interna. Esos dos instrumentos orgánicos
establecen en gran medida el éxito de la planta desde el punto de vista de la funcionalidad. Pero, a contrario sensu, o sin perjuicio de lo anterior, la dimensión financiera siempre va a ser la más importante porque permite saber con cuánta proyección presupuestaria y financiera cuenta mi municipio para proyectar esta planta. Del punto de vista de la dimensión reglamentaria, esta facultad se ejerce por reglamento, que es un instrumento jurídico administrativo distinto a un decreto alcaldicio. El reglamento, que pasa por consejo, es una normativa municipal que tiene como consecuencia jurídica la publicación en el diario oficial una vez tomado de razón por la Contraloría. Y finalmente, para lectura de este oficio de Contraloría, la dimensión funcional debe responder a las necesidades reales de gestión y no a acomodos individuales o presiones coyunturales. O sea, es decir, acá debe mirarse la municipalidad como una entidad que resuelve problemas de la comunidad local y que requiere funciones, estrategias, estructuras, departamentos, direcciones en función de las necesidades del territorio. Por lo tanto, la planta no es una aspiración de dotación, sino es una obligación permanente de gasto y una decisión estructural. Para fundar nuestro reglamento, hago una especie de compendio jurídico-administrativo con las leyes más esenciales para poder establecer esta nueva facultad de fijación o modificación. Primero, la modificación a la orgánica de municipalidades, 49 bis, ter, cuater, quinquies, 16, 30, 56, 63 y 86, que son las normativas que hacen alusión a la competencia, reglamento, consejo, quórum y unidades mínimas. Como decimos los jóvenes, el spoiler de las unidades mínimas del artículo 16 expresamente establece que serán 2 grados menos que el alcalde, que eso también lo vamos a ver enseguida. Estatuto administrativo, artículo 2, inciso final, artículo 7, 8, 49, 50, 51 y siguientes, donde se establece claramente el 42%, estamentos, grado, escalafón y carrera funcionaria. La ley específica que habilita esta facultad legal, la 20.092 y la ley corta 21.493, donde se establece la oportunidad, periodicidad y la segunda ventana que estamos viviendo hoy en día para ejercer esta facultad. Dos normativas que a mí me gustan mucho, que es el DL 1263 del 75 y el 854-2004, que establecen nuestras reglas de administración financiera del Estado y nuestro clasificador presupuestario. Claramente es bueno fundar nuestros reglamentos y los decretos que los aprueban en la función presupuestaria y financiera que tenemos como municipio. Por lo tanto, generamos devengos, disponibilidades, proyecciones, respaldos contables, ¿cierto? Para poder hacer un acto fundado que quede totalmente resguardado a la revisión de Contraloría. El DS 1675 del 2017, que establece la categoría municipal y rango de grado del alcalde. Esta normativa es muy importante porque establece el límite mínimo y máximo de los grados que los alcaldes, según la clasificación de la comuna, tienen para establecer su grado y en función de eso corren los escalafones. Unidades mínimas, como les decía en el spoiler, ¿cierto? 2 grados menos que el alcalde. Secretaría Municipal, Control, DIDECO, Administración Municipal, Secretaría Comunal de Planificación, Dirección de Administración y Finanzas, Juzgado de Policía Local. Los grados superiores. Más, me adelanto nuevamente, aquellos grados que con informe fundado se necesiten homologar por responsabilidad y funciones a las unidades mínimas. Clásico ejemplo, los directores jurídicos o los directores de obras municipales. Finalmente, la normativa relacional para fundar nuestro reglamento es el oficio vigente, el 215.594, donde están actualizadas las normativas para poder fijar o modificar las plantas. La conclusión de esta lámina, que es muy importante, es que otorga los vistos y considerandos, tanto del reglamento como del decreto o acto administrativo que lo aprueba. Es decir, con esta conjunción relacional, nosotros podremos fundar de manera correcta nuestro acto administrativo para fijar o modificar la planta. Preliminarmente, un acto correcto es el reglamento municipal y dicho sea de paso, no basta con un simple decreto. Debe contemplar nuestro reglamento, nuestra planta, los ingresos previos percibidos del año anterior, el tope del 42%, gasto anual en personal comparado y si esta fórmula o este esquema cumple o no cumple. De aquí se desprende en el fondo la facultad de nuestros alcaldes para ocupar el 49 bis, fijar o modificar la planta a través de un reglamento. Debe ser tomado de razón y publicado en diario oficial y el consejo
solo tendrá la facultad o tendrá ejercida la facultad una vez aprobada por 2/3 de sus integrantes en ejercicio. En lo que respecta a la práctica, y como también voy a ver enseguida, cuando hay concejales que rechazan la propuesta de planta fundadamente y especialmente por la característica o por la normativa de proyecciones negligentes o inexcusables de ingresos y gastos, pueden recurrir al Tribunal Electoral de la región. Y eso lo vamos a ver a continuación, después de 30 días, ¿cierto? Y tiene todo un tratamiento. Bueno, la ventana de ejercicio que nos encontramos, estamos en la segunda ventana general. El mensaje de esta lámina específicamente es que hubo colegas de municipios que a través de sus alcaldes ejercieron la facultad el año 2018 y otros que la ejercieron el 22-23. Todos esos grupos que lo hicieron en 2 tandas, producto de una ley corta que fue la 21.493, se agrupan en esta segunda ventana general para volver a ejercer la facultad por los siguientes 8 años. Es decir, nosotros, los 2 grupos que hicieron las primeras plantas, el 18-19, y las segundas plantas, el 22-23, aquellos que no pudieron hacer la primera ventana, hoy se agrupan este año para poder ejercer la facultad. Sigue rigiendo la misma restricción del año electoral y su entrada en vigor o en vigencia es a contar del 1 de enero del año siguiente a haber ejercido la facultad. Del punto de vista jurídico, la potestad puede ejercerse cada 8 años y dentro de los 2 años siguientes al cumplimiento del periodo. Del punto de vista financiero, la proyección debe mirar un ciclo estructural y no solo el año de aprobación o entrada en vigencia. Y aquí vamos a analizar muy estrictamente, del punto de vista del gasto rutinario, cómo hay efectos que están en el subterfugio de la norma que inciden directamente en cómo proyectamos correctamente nuestras plantas municipales. Ahí hago alusión al instructivo, donde sale claramente establecida la fecha de la segunda oportunidad en que se podrá ejercer, será en el segundo periodo entre el 1 de enero del 26 y el 31 de diciembre del 2027, o sea, es decir, se aúna la segunda ventana. Requisitos para la dictación del reglamento. Como primera instancia para poder establecer los requisitos que salen taxativos, y que, insisto, esta charla no es una mera lectura del instructivo, porque todo, yo creo que lo que estamos acá ya lo hemos leído, lo tenemos claro, esto va más en la operatoria o en la aplicación de esta facultad. Límite de gasto en personal vigente a la fecha del reglamento respectivo. Lo necesario acá es el certificado de los colegas directores de administración y finanzas y respaldar los ingresos y gasto en personal. La disponibilidad presupuestaria, DAF y control más la proyección a 8 años. O sea, es decir, acá el DAF y el control, que veo acá varios colegas presentes, son claves en la medida en la cual ven los gastos de los 3 años precedentes y cómo ven la proyección a 8 años. Usualmente, el nivel de información que se maneja para estos efectos, que obviamente nuestros programas de CAS Chile o SMC nos dan nuestros balances de ejecución presupuestaria mensual, anual, es trabajar con el mismo nivel de información que mandamos al Sistema de Contabilidad General de la Nación, más conocido como el SICOGEN. Es decir, los 3 años precedentes ocupamos los devengados, ¿cierto?, al 31 de diciembre de cada año, del subtítulo 21, ítem 01, 02 y 03, de lo que enviamos a SICOGEN. Eso es la clave técnico-administrativa. Los que han sido control o DAF entienden perfectamente lo que estamos planteando, por lo tanto, la colaboración entre la administración operativa y activa es que se aúne el criterio de información devengada SICOGEN. El escalafón de mérito actualizado. El escalafón como instrumento anual, ¿cierto?, que tiene calificaciones trimestrales, que todos sabemos que debe estar ejecutoriadas al momento de establecer de esta fijación o modificación de planta, debe estar vigente y debe constar con la venia, con el visto bueno, con la validación, ¿cierto?, del secretario municipal. Esto porque el escalafón de mérito, como instrumento jurídico administrativo, genera legítimas expectativas en la carrera funcionaria respecto de los derechos adquiridos de los funcionarios. Por lo tanto, si yo encasillo mal por calificación en un grado o posición relativa a un funcionario, ejerzo la facultad del reglamento, puedo generar un perjuicio que va a generar un problema absoluto del punto de vista de las propiedades de los cargos. Por lo tanto, la idea fundamental de esto es que el escalafón
que usualmente lo trabajan las direcciones de recursos humanos hoy en día, o las DAF con su departamento de recursos humanos, tenga pleno análisis, conocimiento del resto de las unidades que compondrán nuestro comité bipartito paritario. Eso es muy importante como observación, ver que las calificaciones estén correctamente ejecutoriadas, que las posiciones relativas estén correctamente determinadas por antigüedad, ¿cierto? Por calificación, por lista 1, 2 o 3, etcétera. Es clave. La planta, como facultad, también otorga un 75-25 de creación de cargos profesionales o técnicos respecto a 25% de administrativos o auxiliares. Esto porque el nivel de profesionalización que el legislador busca es aumentar la tecnificación de nuestros municipios. Por lo tanto, la recomendación en este aspecto siempre que se creen direcciones, departamentos, direcciones con directivos, departamentos con jefaturas, profesionales o técnicos, la proporción sea 3:1, 75-25 en relación a cómo proyectamos en el fondo esta forma de diseñar nuestras plantas. Las asociaciones y el comité bipartito es un aspecto técnico-político muy importante a mi juicio, que si bien el legislador y la Contraloría no establece que sean vinculantes su opinión, sí es muy importante desde el punto de vista del respaldo documental contar con su decreto, que es el acto administrativo que conforma este comité, donde paritariamente están representantes del alcalde y representantes de las asociaciones para establecer esta participación, que este comité sesione, que tenga actas, que tenga integración paritaria y que como resultante haya una opinión al Consejo Municipal por escrito, donde ellos manifiestan su visto bueno, su viabilidad, su rechazo total o parcial a la propuesta que el alcalde en este caso está ejerciendo o proponiendo. Los 2/3 del Consejo. 2/3 del Consejo muy importante porque si bien un quórum simple, hay una facultad, como les decía anteriormente, que aquellos concejales que rechazaren pueden, antes de los 30 días del rechazo, acudir al Tribunal Electoral de su región, al TER, ¿cierto? Y establecer una acusación, ¿cierto?, por negligencia inexcusable de la proyección de ingresos y gastos. Es decir, todos aquellos concejales y alcaldes que proponen aprobar una planta que para juicio de 2 concejales o más que rechazaren, están, digamos, susceptibles de ser acusados en esta instancia de la justicia electoral. Esto en términos concretos, en la experiencia, digamos, que yo les puedo transmitir como colega municipal, se reduce su riesgo en la medida en que se trabaje en comisiones, que el comité bipartito y las asociaciones estén trabajando de manera armónica, una estructura de planta que primero responda a las preguntas de proyección de ingresos y gastos correcta, al gasto rutinario sustentable y que en el fondo sea de masiva aprobación. Los límites del Consejo, el acuerdo debe ser fundado si reduce o rechaza, o sea, puede reducir cargos, no puede modificar y puede rechazar la propuesta. La planta se remite a la subdere, ¿cierto?, dentro de 60 días a modo informativo y para la toma de razón basta con el timbre de ingreso por oficina de partes a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que es un requisito que la sede regional de Contraloría después a nosotros nos piden para poder mostrar que cumplimos con la normativa. Respetar los cargos legales y posiciones relativas, se recomienda establecer un mapa de grados y estructura legal obligatoria. Por lo tanto, cada requisito debe tener su documento, su fecha, su firma y tener sobre todo su trazabilidad. Respecto al límite de gasto en personal vigente, los ingresos propios percibidos el año anterior por el 42%, ¿cierto? Nos va a dar en el fondo esta resultante que va a ser nuestro límite. Comparar nuestro gasto anual en personal es clave para saber si efectivamente cumplimos o no cumplimos. Nosotros para analizar esto vemos el gasto de la 2101, planta, 2102, contrata, 2103, todo lo que es honorarios jornales, código del trabajo, suplencia, reemplazos, personal a trato y alumno en práctica. No analizamos en el fondo los códigos del trabajo que sean en el fondo guardias privados, ¿cierto? Ni todas estas acciones que son estacionales o rutinarias. La proyección de ingresos, ¿cierto? Ingresos propios percibidos el año anterior, más el fondo común y las cuentas identificadas por la Contraloría, que las vamos a ver en detalle en unos minutos. Y la certificación que debe emitirse por la Unidad de Administración y Finanzas y Control, acompañando los antecedentes pertinentes, concluye
en términos generales que el 42% no garantiza la sostenibilidad. Y aquí me voy a detener en detalle, porque es muy importante destacar que el 42% del límite legal en gasto en personal respecto a los ingresos propios permanentes, ¿cierto?, no asegura, del punto de vista financiero, el cumplimiento presupuestario. ¿A qué me refiero? Que nosotros en el nivel teórico del instrumento de planificación, que es nuestro presupuesto, podemos tener en verde, llamémoslo así, nuestro límite del 42%, pero en la práctica, como les voy a explicar en las siguientes láminas, puede que se produzca una estrechez de flujo real o de caja o de ingreso y gasto rutinario mensual. Y eso, que el instructivo de Contraloría o el oficio no lo establece como tal, a mi juicio es importante tenerlo claro y destacado para efectos de poder entender cómo se comporta el ingreso de manera mensual, es decir, cuando hablamos de codificar un poco el subsistema de presupuesto con el subsistema de administración de fondos. Los ingresos propios permanentes percibidos según el instructivo habla de las patentes municipales de beneficio municipal, derechos de aseo, otros derechos, concesiones, permiso de circulación de beneficio municipal, licencia de conducir, impuesto territorial, cuentas por cobrar rentas de la propiedad. Son los ingresos típicos propios que acá están en el oficio claramente establecido. Si nosotros analizamos completamente lo que son las cuentas de ingreso, son básicamente tributo sobre el uso de bienes prácticamente completo, el subtítulo 3, ¿cierto?, con las cuentas que les señalé, todo el subtítulo 6 completo, el subtítulo 8 respecto de multas de beneficio municipal, ley de alcoholes, multas de beneficio municipal, registro de multas de tránsito no pagadas de beneficio municipal, intereses. Y aquí la primera particularidad, que desde el punto de vista técnico probablemente muchos colegas compartirán conmigo, es que lo volátil de los fondos de equidad territorial o de los fondos royalty, ¿cierto?, que se consideren dentro de los ingresos para el cálculo, no es tan, digamos, sustentable o firme o constante en el tiempo, producto de varias tratativas que hemos visto y de los cambios de paradigma que el financiamiento a nivel de Estado está teniendo. Por lo tanto, si bien nuestro instructivo 2025 las considera, sugiero un criterio conservador respecto a cómo calcular el 42%, tomando en cuenta esas dos cuentas presupuestarias, que no tienen una durabilidad sostenida, digamos, normativa, que sea 100% estable. Y lo mismo pasa con la cuenta del 115-0803, la participación del Fondo Común Municipal. Ha sido de larga discusión, ¿cierto?, que el Fondo Común Municipal está teniendo una serie de análisis a nivel de política de Estado, ¿cierto?, con respecto a la variable de las contribuciones, de las segundas viviendas, etcétera, en función de que esto afecta eventualmente a nuestro cálculo base y por lo tanto podría mermar la constancia de ingresos de esta importante partida. Promedio de dependencia del Fondo Común Municipal a nivel nacional, 50-60% en la mayoría de los municipios. Por lo tanto, cuando tenemos una alta dependencia presupuestaria y financiera, proyectar ingresos a 8 años se vuelve un poco complejo. Por lo tanto, el comentario contingente que cabe de perogrullo: ¿qué pasaría si se concreta la baja del Fondo Común Municipal propuesta por el gobierno? Las proyecciones de ingreso y recaudación no serían sostenibles en un periodo de 8 años como exige la ley de plantas. A lo mejor estoy siendo un poco fatalista, pero siempre el escenario conservador para los que tenemos el defecto de ser, digamos, planificadores financieros y presupuestarios es mejor, criterio conservador. ¿Qué pasa si no se sostiene? Y al no tener ingresos reales y efectivos, probablemente no se podría responder a una obligación de gasto permanente como es el gasto en personal de planta. O sea, aquí hay una colisión eventual de normativas donde, por un lado, la facultad de fijar o modificar las plantas con el instructivo de Contraloría, usted le dice, proyecta 8 años la 0803, pero por otro, sale una política de Estado, de gobierno en este caso, diciendo vamos a recalcular los componentes de las contribuciones y por lo tanto eventualmente se verá afectado el Fondo Común Municipal. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a tener cierta incertidumbre en otras áreas de financiamiento. Por lo tanto, la discusión y en el fondo el llamado colaborativo de todos los que estamos conectados hoy día en este webinar es a que generemos instancias interinstitucionales para determinar cómo será posible en el fondo concretar esta acción. El gasto en personal, como les decía,
subtítulo 2101, 02, 03, con las cuentas que le decía, los suma alzada, con su límite correspondiente al 10%, los asimilados a grados, jornales, código del trabajo, salvo los vigilantes privados, suplencia y reemplazos, personal a trato y temporal y alumnos en práctica. Todas estas cuentas del subtítulo 21, considerando también el límite del 40% de la contrata respecto a la planta, deben tener una claridad en el escenario teórico, a tope, 42% de IPP respecto al gasto en personal, a tope, 40% de la 2102 respecto a la 2101, a tope, 2103-001 suma alzada respecto a la 2101. Escenario 1, el óptimo. Un escenario intermedio, una línea media que en el fondo diga, si actualmente mi municipio tiene un 33% de contrata, mejor mantengamos los contratas más hacia la baja que llegar a tope para tener financieramente cómo responder. La suma alzada lo mismo. Si tengo a tope un 10% de posibilidad y puedo mantener mi gasto normal de 3%, lo mantengo en la proyección. Eso va a dar un escenario más intermedio. Un escenario crítico es que calculando a tope, como les explicaba, no dé la posibilidad de proyectar a 8 años. Por lo tanto, tener el gasto en estado de devengado, en personal, de los últimos 3 años precedentes, es sumamente importante para determinar en la comparativa con los ingresos cómo anda el tema. Hay excepciones y exclusiones de algunos gastos en personal, la asignación por zona, zonas extremas, la bonificación compensatoria de zona extrema en ley 20.717, la remuneración del alcalde también no se incluye en nuestro cálculo. Ojo con eso, porque cuando metemos la 2101 a la juguera, ¿cierto? Tenemos que restar la remuneración completa del alcalde dentro de este cálculo. Debemos tenerla plenamente identificada. Ahí llamado a analizar el monto del total haberes de los alcaldes, ¿cierto? En los 12 meses, con sus incentivos trimestrales, asignación de responsabilidad, y ver cuánto es el costo financiero anual de la remuneración del alcalde para poder tener una claridad absoluta respecto de cómo proyectar. Se excluye el aporte del servicio de bienestar y los vigilantes privados como decía del Código del Trabajo. Excluir sin respaldo es tan riesgoso como incluir de más. Ambos alteran la decisión de la planta. Respecto a la disponibilidad presupuestaria, hay que identificar 6 ejes, a mi entender. Primero, la base histórica, 3 ejercicios inmediatamente anteriores cerrados al 31 de diciembre. Basta con ver nuestros balances de ejecución presupuestaria Psicogen del año 23, 24 y 25, si es que ejercemos la facultad este año 2026. Tendencia, determinar comportamiento de ingresos y gastos con supuestos explícitos. ¿A qué me refiero con supuestos explícitos? El 23 y el 24 probablemente el Fondo de Equidad Territorial todavía no estaba, digamos, ejecutándose de a poco, por lo tanto no tenía una explosión como sí fue el año 2025. Por lo tanto, el subtítulo 08, donde yo imputo el FED o el royalty, ¿cierto? En los años precedentes no tenía movimiento, que después en el 25 sí me va a aumentar. Ese aspecto fundamental de un supuesto explícito tiene una diferenciación. Por ejemplo, si la capacidad de recaudación de la cuenta 1210 de los ingresos por percibir de años anteriores, cuenta por cobrar, ¿cierto? Logramos aumentar la recaudación estacionalmente en el último año, porque logramos modificar la tasa diferencial de cobro del 5 al 2,5 por mil. Dijimos, aumentamos y recaudamos 400 millones más. La pregunta racional es, ¿esos 400 se van a sostener los 8 años siguientes o fue estacional cuando logré poner al día solamente ese año? O sea, es decir, la tendencia del ingreso y desde su proyección tiene que tener bases lo más estables posibles. Ese es un consejo muy importante que ayuda a no distorsionar en el fondo nuestro cálculo a 8 años. Su horizonte, proyección mínima de 8 años por la periodicidad legal de la potestad. Los 8 años de proyección no son antojadizos metodológicamente, sino es porque el legislador previó que al ejercer la facultad cada 8 años, nuestra proyección debe durar 8 años. Tiene una explicación temporal. Por lo tanto, debemos ser capaces de explicar modeladamente que la planta se va a financiar los 8 años de acuerdo a la proyección que yo propongo el año de formulación, el año T0 que yo llamo particularmente. DAFI Control, certificar con toda la documentación de respaldo. Es muy importante porque
las funciones del artículo 27 y 29 de la orgánica respecto a los DAF y a los controles son claramente establecidas en función de las proyecciones y estimaciones de ingresos y gastos para el DAF, proyecciones financieras, apoyo en el presupuesto con SECPLAC, llevar la contabilidad, los pagos, las cuentas corrientes, ¿cierto? Es decir, el DAF tiene una visión estratégica, rutinaria, diaria de cómo está la caja para poder sustentar presupuestariamente la proyección. Y el control debe otorgar la visión de legalidad, de cumplimiento normativo y de ejecución presupuestaria para poder certificar esto. ¿Qué es lo que yo sugiero en esta certificación? Que se detalle en los subsistemas de administración financiera del Estado. Acá la Contraloría en el oficio no lo establece expresamente, pero se desprende al hablar del decreto de ley 1263, que debemos hacer conversar nuestro instrumento de planificación, que es el presupuesto, con la administración de fondos, que es el cash, la cuenta corriente, los recursos frescos para financiar. Más adelante les voy a mostrar más o menos los gastos rutinarios que hay que tener en cuenta. Sugiero para este cálculo efectuar un test paralelo que cada anualidad proyectada debe controlar contra el límite del 42%. O sea, es decir, el 42% es un techo, no es, digamos, hasta dónde puedo llegar. Ojalá que ese 42% converse con la zona rutinaria de gasto mensual que la caja y la cuenta corriente de administración de fondos municipales tenga para poder hacer andar este proyecto de planta. Y finalmente, esta disponibilidad debe indicar la disponibilidad efectiva del margen de política pública, ¿cierto?, que estamos tratando de ejecutar a través de este reglamento de planta municipal. Por lo tanto, si no hay una disponibilidad presupuestaria acreditada, no procede ejercer la facultad del artículo 49 bis. Y eso es muy importante como un test base para poder seguir adelante con esta acción. Para el cálculo de los ingresos propios municipales para la disponibilidad, patentes, obviamente, título 3, derechos de aseo, otros derechos, concesiones, permisos, licencia, impuesto territorial, renta, multa, intereses, patentes mineras, casinos y procede. Hay que construir una tendencia anual con 3 ejercicios cerrados. Analizar nuestros roles de patente, nuestros contribuyentes que deben pagar derechos de aseo, respecto al cálculo del costo del servicio de aseo, cuánto debemos pagar. Ese cruce de actualización es muy importante al momento de tener una proyección presupuestaria y financiera. ¿Cuántos de los contribuyentes nos están pagando realmente los derechos de aseo que deberían pagar? Comunas por la cual de donde yo provengo, que San Vicente de Tahuatahua, tenemos un sector rural bastante amplio que no todavía está pagando sus derechos de aseo. Por lo tanto, en el fondo, tenemos un servicio de recolección que sale al territorio rural, pero que no tiene el rédito o el retorno, ¿cierto?, del pago por este retiro. Por lo tanto, el costo del servicio es mayor que el ingreso. En este caso, a los colegas de comunas urbanas o semiurbanas o rurales, ¿cierto?, tienen que tener claridad respecto a ese aspecto. Si nuestras direcciones ahora están cobrando lo que deben cobrar por urbanización y construcción, es muy importante. El tema del impuesto territorial. Si nuestras direcciones de tránsito están cobrando las segundas cuotas de licencias de conducir clase B, por ejemplo, etcétera. O sea, es decir, tratar de construir la tendencia con la recaudación real y con la recaudación potencial. Fondo común municipal completo debe tratarse como un flujo relevante, pero tomando en cuenta su estacionalidad. Les voy a mostrar a continuación una ficha SINIM, si me permiten, voy a adelantar un par de láminas. Acá, flujo del Fondo Común Municipal. Esta es una ficha SINIM, ¿cierto?, de cualquier municipio, no le puse el nombre para no herir susceptibilidades, y claramente los jefes de finanzas o directores de administración de finanzas que se precien de tal, siempre tenemos pegado este calendario para saber cómo va a andar la caja los primeros 7 u 8 días de cada mes. Y nosotros, como guardianes de los recursos frescos, digamos, proyectamos nuestro gasto municipal muchas veces en una alta dependencia respecto a este flujo. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos claridad de que dentro de estos flujos, por ejemplo, yo sé que este municipio el 8 de enero recibe 183 millones, el 6 de febrero recibió 183, en marzo 181, abril 183, pero en mayo recibió un cuotón de 575 millones. O sea, es decir, cuando nosotros tenemos claridad de esos comportamientos estacionales, podemos proyectar efectivamente cómo se comporta la caja respecto a una proyección que, como decimos los economistas, es ceteris paribus en relación al gasto. O sea, es decir, la 2101, 2102 y 2103
tiene montos mensuales constantes que sabemos desde el mes de enero al mes de diciembre cuánto cuesta. Por lo tanto, una cosa de los ingresos es la sumatoria anual y otra muy distinta es el flujo mensual y la estacionalidad. Por lo tanto, malamente yo puedo decir que en enero y febrero tengo una alta recaudación de permisos de circulación, porque yo sé que la primera gran cuota es la segunda quincena de marzo y los primeros días de abril para los rezagados. Malamente yo puedo decir que el fondo común es bueno de enero a abril cuando sé que la primera cuota grande llega en mayo, ¿cierto? En octubre yo sé que es la cuota fondo común municipal que me permite navegar para el saldo inicial de caja. O sea, es decir, hay movimientos financieros dentro de la ejecución presupuestaria que también deben incorporarse a nuestro análisis. Por lo tanto, la metodología de proyección financiera para establecer una buena forma de generar respaldo presupuestario es que debe ser explícita, auditable y replicable por un tercero. Años base, los 3 años precedentes, no usar datos parciales sin advertir limitaciones. No podemos decir que la 0,8 del royalty fue los 3 últimos años y solamente el último año llegaron recursos, por ejemplo. Los ingresos, distinguir IPP, fondo común, excluir salud y educación, porque eso entran y salen, por lo tanto también distorsionan nuestros saldos. Gastos, 2101-0203, devengados, no disminuir la proyección lo que efectivamente se gastará. Si yo traigo en la contrata con confianza legítima del orden del 40% el límite legal, malamente puedo decir que con la planta voy a bajar al 5% si ya tengo derechos potencialmente adquiridos por funcionarios que están con más de 5 años en ejercicio, por ejemplo. Es una variable jurídica que no está escrita, pero que efectivamente hay que tenerla al momento de analizar. Supuestos, reajuste, crecimiento tendencial y variables estructurales. Los factores macroeconómicos de crecimiento, ¿cierto? El país, la inflación, el IPC, son aspectos claves. No puedo decir que el país va a crecer un 15% cuando el economista dice que está al 2,5%. Es como una cosa, digamos, bastante como alejada de la realidad. Por lo tanto, esas variables que son estructurales para los reajustes presupuestarios, tenemos que tenerlas claramente establecidas. Explicitar el posible riesgo del Fondo Común Municipal, de los permisos, las patentes, de la rigidez salarial. Es decir, hay variables que ya, como les explicaba, van a tener una tendencia al cambio. Conclusión, esto genera una disponibilidad efectiva y un margen financiero. No basta con decir, tengo el límite del 42%, el 40% de la contrata, el 10% de suma alzada, lo proyecté 8 años, me da acuerdo, consejo, reglamento. Los DAF, los jefes de finanzas y los controles internos particularmente, tenemos el deber de establecer que esta disponibilidad sea efectiva y haya margen financiero. A muchos de nosotros nos ha pasado cuando los alcaldes les piden subvenciones por la 2401 y te dicen, quiero entregar al club deportivo 10 millones de pesos. Y usted ve que tiene que pagar la luz, el agua, las previsionales, ¿cierto? Y más encima tiene que financiar la nueva planta. Y esos 10 millones sirven. Por lo tanto, el margen financiero debe contemplar también el comportamiento de las otras cuentas del presupuesto municipal para saber finalmente si la planta es viable, si es viable con restricciones o si es no viable. Por lo tanto, una metodología que no puede ser replicada por Contraloría no es metodología defendible. Y aquí soy bien enfático, porque hay factores técnico-políticos que inciden también en esta facultad. Muchas veces podemos pasar por el Consejo con los 2/3 de acuerdo, podemos pasar la toma de razón, podemos saltar el tercio de los concejales que pudiesen rechazar, se toma de razón, se publica en diario oficial, y sin embargo, aún puede persistir la idea de que hubo alguna proyección de ingresos y gastos con negligencia inexcusable. Por lo tanto, la prevención metodológica de generar este concepto de disponibilidad efectiva y margen financiero reduce sustantivamente ese tipo de riesgos. Como les decía, sugiero proyectar en 3 escenarios: base, tensionado, crítico. La planta se financia en los 3 escenarios, o sea, base cuando digo techo a tope, 42% IPP gasto en personal, 40% respecto a la planta de contrata, 10% de la 2103 honorado suma alzada respecto a la planta, se da, check, sigo funcionando. La caja mensual soporta el régimen y ahí hay que ver si efectivamente se da en los escenarios. Si en el base, en el tensionado y en el crítico esto se da, podemos sobrevivir años normales y años malos. Por lo tanto, es muy importante aquello. Y finalmente, el flujo de caja es una prueba de estrés real. El presupuesto, como les decía,
Nuestra normativa del DL 1263 del 75, ¿cierto? Dice que el presupuesto es un instrumento de planificación cuantitativo, por lo tanto, es una proyección de ingresos y gastos que autoriza, clasifica, pero que no equivale a una liquidez disponible. El CDP no garantiza liquidez, por lo tanto, en la dimensión presupuestaria, yo puedo pasar mi análisis de 42%, 40 y 10, sin ningún problema. La contabilidad registra el hecho económico y obligaciones de vengada. ¿Cuál es la importancia de la contabilidad como subsistema? Que al registrarse el hecho económico, esto se vuelve una obligación para la administración financiera de la municipalidad. Y la caja finalmente permite pagar. Por lo tanto, si yo proyecto mal un presupuesto, registro una obligación que no puedo pagar y no tengo la caja, estamos metidos en un serio problema. Por lo tanto, debemos cruzar las siguientes variables mensuales con la nueva planta. Remuneraciones, el costo bruto de la remuneración, previsionales, ¿cierto? Todos los descuentos legales, el líquido pago que se va en la nómina de banco, etcétera. O en las suplencias, los honorarios y todas las obligaciones generales del subtítulo 21. Cruzar con la nueva planta, cuánto le cuesta a la municipalidad funcionar, sus servicios básicos, agua, luz, internet, etcétera. Los contratos recurrentes, servicio de recolección de residuos domiciliarios, mantención de áreas verdes, alumbrado público, los seguros, ¿cierto? Las primas, el Transbank, los impuestos. Es decir, hay muchas cuentas mensuales que hacen que nuestra municipalidad funcione y que tenga que tener liquidez a pesar del subtítulo 21. O sea, tiene que tener eso más el subtítulo 21. Conocer, como les explicaba, los meses de mayor remesa del fondo común y los meses de menor liquidez, que también proyecta una planificación financiera correcta. Conocer nuestra deuda flotante, los pagos críticos, los compromisos que compiten con la caja. Nuestros alcaldes, cuando en su mérito, oportunidad y conveniencia establecen programas a través del subtítulo 24, por ejemplo, de subvenciones, financiamientos compartidos, ayudas sociales, fúnebre, gasto social, etcétera, compite esa pequeña liquidez con la obligación que tenemos como DAF para poder ejecutar el presupuesto y cumplir con las obligaciones. Por lo tanto, hacer una nueva planta no puede desvestir a un santo para vestir a otro. Clave financiera, entonces, revisar el gasto rutinario mensual, su deuda flotante, contratos permanentes y, por sobre todo, la presión financiera oculta de la cuenta 215-21-04-004 antes de comprometer una planta. Como les decía, consideraciones del flujo, la estación del fondo común, ver qué otras fuentes de ingresos generan recaudación, permiso de circulación, direcciones de tránsito o renta, las famosas patentes CIPA, ¿cierto? Comerciales, industriales, profesionales, alcoholes, los derechos de aseo, los derechos que las direcciones de obras cobran, urbanización, construcción, etc. Y aquí el análisis sugerido que yo propongo es conocer finalmente cuánto cuesta que la municipalidad funcione mensualmente. Flujo mensual de caja con los principales compromisos de pago del mes. Servicios básicos generales, impuestos, honorarios, prestación de servicios comunitarios, que está ahí en silencio en el dictamen y en el oficio, pero efectivamente es muy importante. La dieta de los concejales, que también es una obligación mensual. Pagar el fondo común, porque una cosa es recibir los primeros días y otra cosa es pagarlo también. También hay que tener liquidez para poder cumplir con esta obligación. Contrata, planta, pagos previsionales, es decir, son los compromisos que aseguran el funcionamiento municipal y el bienestar de la comunidad. Se busca planificación, responsabilidad y transparencia en el uso de los recursos públicos. Por lo tanto, la importancia vital del flujo de caja mensual es la clave para poder proyectar correctamente nuestras instrucciones de Contraloría. Y por eso yo al principio les decía en el fondo que no era una lectura somera del instructivo o del oficio que autoriza esta facultad. Esto viene desarrollado en una función de cómo se sobrevive específicamente el mes a mes con una proyección de una planta en funcionamiento. Conjugar los tres subsistemas, reitero, presupuesto, contabilidad y administración de fondos. ¿Cuánto le cuesta el funcionamiento mensual en cash, en efectivo, en administración de fondos a la municipalidad? Y la variable esencial, el flujo de caja y el gasto oculto de la cuenta 215-2104-004. Por lo tanto, no basta con entender y ejecutar instrucciones de gasto en personal devengado, ni el límite del 42%, ni los años precedentes y proyección 8 años, sino que hay un comportamiento rutinario que debe solventarse mediante el flujo mensual. Disponibilidad presupuestaria más caja mensual, en últimas consideraciones, una lectura legal de lo que dice el instructivo,
una lectura contable, gasto de vengado, ¿cierto?, de los 3 años precedentes, y una lectura de caja, que es el flujo mensual. Regla de control, una planta, por lo tanto, puede cumplir con el 42% y aún así potencialmente riesgosa si el flujo mensual no resiste al aumento estructural del subtítulo 21. La disponibilidad presupuestaria, estimadas y estimados colegas, por lo tanto, no debe confundirse con liquidez operacional. El instructivo exige proyección, pero la gestión municipal exige caja. Y aquí, del mapa de gastos que tensionan la planta, que son rutinarios, el 21 completo, el 22, las previsionales, la deuda flotante, los programas y convenios, sin perjuicio que el gasto oculto y lo que debemos omitir o debemos evitar es ocultar el gasto funcional equivalente a dotación permanente. Hay muchos municipios que tienen 2104, adscrito a programas de gestión interna o de gestión de prestaciones en la comunidad, pero que están permanentemente en el ejercicio funcionario municipal. Por lo tanto, la idea esencial es identificar la masa financiera mensual de esta cuenta y ver si efectivamente, primero, se pueden, en el fondo, volver rutinarios de la 2102 o de la 2103 con los límites legales que la normativa permite, o si derechamente se prescinde, o si derechamente se generan estructuras de concurso en los cargos de planta para poder dotar con funcionarios permanentes y dar estabilidad en el empleo a este tipo de prestadores. Y aquí hay que mirar que en el fondo hay varios 2104 que sostienen la operación municipal, hay que ver si se repite mes a mes. ¿Por qué importa? Porque no puede verse como una planta, pero presiona la caja. Por lo tanto, hay que ver si se sostiene ese servicio permanente, si su naturaleza del vínculo es transitoria o es dotación encubierta. Puede pasar. Y si esto genera en el fondo un efecto en la planta, conviene crear un cargo regular, un procedimiento o mantener el servicio. Por lo tanto, el análisis de planta debe transparentar la masa de gasto humano que no aparece como planta contrata, pero que igual compite con la caja municipal. Los Felipe, DAFMA. Adelante. mira, te quería robar un minutito. Lo que pasa es que Sí, te aprovecha a tomar agüita. Tenemos conectado al alcalde Gustavo Toro, que es el de San Ramón, presidente de la Comisión de Financiamiento Municipal. Él se ha hecho un tiempecito en sus actividades y quiere darle un pequeño saludo. Le damos la palabra adelante. y después continuamos para el cierre, ¿ya? Alcalde, dele nomás. Gracias. Juan, Juan, muchas gracias. ¿Me escucha bien? Sí, súper. Bueno, saludar a Felipe, que lo está haciendo muy bien como siempre. Juan también. Y a todos los que están conectados, que delante vi, habíamos pasado los 500. Y eso habla muy bien del interés que tiene el municipalismo por cada día irse mejorando. Muy interesante el tema, lo hemos abordado en múltiples espacios. Yo creo que es muy significativo, sobre todo el proceso que viene ahora con la nueva ley, que tenemos que implementar esta planta, pero también con un sentido de realismo. Yo creo que si hay algo que destaco de todo lo que ha hablado Felipe, tiene que ver un poco con esto, con estar mirando siempre el presupuesto y las realidades de cada comuna. Yo quiero invitarlos que este proceso también vaya muy de la mano a las necesidades de lo que nos dicen los vecinos. Muchos vecinos nos cuentan cuáles son sus sueños, sus requerimientos, y a veces la autoridad y los alcaldes soñamos con cosas que no son reales. Por eso los equipos técnicos, que sé que hay muchos conectados, tienen que ayudarnos a los alcaldes y alcaldesas del país también a construir una planta que sea eficiente, real, a lo que la comunidad espera, y sobre todo considerando que hay que construir ya un municipalismo mucho más profesionalizado, un municipalismo también que sea capaz de enfrentar desafíos actuales que, por ejemplo, los temas de seguridad, los temas medioambientales, y entender que hoy día tenemos que todos ponernos a trabajar porque nos están pidiendo la comunidad, y me parece muy bien, profesionalismo. Así que, Juan, un gran abrazo. Felipe, excelente, y seguimos adelante. Gracias, alcalde. Bueno, gracias, alcalde. Felipe, un par de comerciales antes porque ha estado saliendo mucho ahí en el chat. Las presentaciones las vamos a mandar, igual que la grabación ya de esta actividad. Y por último, también tú entiendo que al finalizar la presentación vas a dejar tus datos ahí de contacto directo. Así es Correcto. que despedimos al alcalde, le agradecemos que se haya ahí, esté atento a lo que está poniendo Felipe. Y él es el presidente de la Comisión de Financiamiento de la Asociación Chilena de Municipalidades. Chao, alcalde. Muchas gracias.
Ya, Felipe, sigamos nomás entonces con tu presentación y al final Gracias. vemos si hay tiempo, respondemos algunas preguntas o si no, la gente se comunica contigo directamente. Gracias, Juan, muy amable. Proseguimos entonces. Bueno, después de este break agradecemos al alcalde de San Ramón y presidente de la comisión sus palabras y su intervención. Habíamos quedado entonces en la 2104, ¿cierto? La 2104, como les explicaba en términos concretos, es un gasto que está medio oculto, un costo hundido, como decimos los formularios de proyecto, ¿cierto? Donde genera un impacto real en la caja, por lo tanto, lo que hay que evaluar como conclusión de esto es que el 2104 o bien lo transformamos en honorario suma alzada, contrata o eventualmente una dotación de planta, o bien lo sinceramos como una prestación del subtítulo 2211, es decir, un otro servicio profesional. La idea es ir jugando, si bien con los márgenes de legalidad de lo instructivo de la normativa, pero también con la situación real, presupuestaria y financiera mensual rutinaria. Esta matriz que en el fondo construí para efectos de esta presentación habla de la estacionalidad que más que una prueba mínima ante el Consejo en sí, como informe que podría eventualmente presentarse para fundamentar aún mejor la proyección financiera y la sostenibilidad, hace un calendario que nosotros como finanzas conocemos. En marzo sí o sí vamos a ver que la billetera va a estar con mayor liquidez porque vienen los permisos de circulación. Por lo tanto, ahí en nuestro primer mes que la liquidez acompaña, entre comillas, a pesar de que siempre son necesidades múltiples y recursos escasos, acompaña el funcionamiento. Por lo tanto, nosotros a la vez tenemos que tener conocimiento de que gastos rígidos, remuneraciones, previsión, control de servicios básicos. Alerta de caja, no usar el pico estacional o el PIC, debería ser más traducido al español, como margen permanente. En función de eso, la idea sería tener una claridad de que entre enero y diciembre yo debo ser capaz de financiar con lo menos posible mis gastos rutinarios a 12 meses. Que eso se llama programación del flujo de caja. En la Administración Financiera del Estado, de L1263, hablamos de la programación de caja. Ahí está, digamos, establecido dentro de esa normativa, que es decir, conocer cuánto me cuesta mensualmente hacer funcionar. Yo tengo en mayo, julio, octubre y diciembre los grandes remesones que llamo del Fondo Común Municipal. Un volumen relativo, ¿cierto? Pero que a la vez también muchas veces sirve para tapar vulgarmente hoyos que venimos, digamos, debiendo. Con la ley de pago a 30 días, lo que me endeudé en marzo lo pago en abril o en mayo con el cuotón del Fondo Común. Esa es la realidad probablemente de 3/4 de los municipios en Chile. Por lo tanto, no es que asegure disponibilidad financiera de libre disposición, sino que más bien vamos respondiendo en esta bicicleta. Pagos corrientes, proveedores, compromiso de arrastre. Por lo tanto, la idea es separar caja extraordinaria de gasto permanente para poder llegar. Identificar los meses más bajos, ingresos ordinarios menores, menor recaudación, y en general establecer cómo podemos mejorar lo que es el IPP respecto a las patentes, a los derechos de aseo, a los permisos de circulación, a recuperar las cuentas por cobrar de la 1210, que es un temazo también. Muchas veces tenemos distorsiones en nuestros presupuestos, producto de que hay ingresos por percibir que no han sido rebajados del rol de cobro. Por lo tanto, al no ser rebajados, genera una distorsión de ingresos que genera déficit presupuestario y que muchas veces es un déficit medio mentirosillo. Conocer bien el subtítulo 21-22 y su deuda flotante posible es muy importante dentro del presupuesto. Ver si la planta obliga a postergar pagos críticos. No es la idea, pero en el fondo tenemos que tener claro también si dentro de 12 meses proyecto que mi gasto en 2101 va a ser 100 millones, pero la municipalidad en total me cuesta 200 millones de pesos y no alcanzo a cubrir, no puedo hacer la planta, aunque del 42%. Ese es como el mensaje. Cierre anual, regularizar devengos, deuda flotante, convenio, reconocer obligación y programación de pago, y en general evitar que la nueva estructura de planta produzca una deuda flotante de carácter estructural. La deuda flotante no es el demonio administrativo ni financiero, pero la idea es no pasar con tanta deuda flotante, ¿cierto? Cuando ocupamos la 3407, tenemos hasta el 31 de marzo del año siguiente para poder pagarla. Pero cuando pasamos con deuda y sabemos que estacionalmente enero y febrero igual no hay plata, la idea es cerrar antes, ¿cierto? Ahí muchos DAF y jefes de finanzas van a entender. Por lo tanto, toda esta matriz que yo propongo, que se las vamos a compartir, va a dar una estructura de planta de un funcionamiento estrictamente real, identificando un saldo operacional, un margen estructural y por lo tanto una decisión viable, o bien viable con restricciones, o bien derechamente no viable.
Y aquí, en el fondo, para el cálculo financiero robusto, este es el estándar recomendado, 42% el límite legal. Pregunta si el gasto anual en personal no excede el 42% de los IPP. Obviamente esa es la pregunta de perogrullo. La disponibilidad, la planta se financia durante todo el ciclo y no solo en el año 1, o sea, es decir, yo le puedo meter al chat GPT o al Excel, decirle proyecta 8 años, te va a decir sí, te da la proyección, pero en la práctica el chat GPT no va a cachar cuánto viene el cobro de alumbrado público. Si pasamos de sodio a LED, por ejemplo, y se abarató y se produce ahorro energético, o si la tarifa PT1 se cambió a PT2, o sea, hay muchas variables en los gastos que generan en este caso distorsiones que tenemos que tener claramente establecidas. El devengo, desagregación del 21 al 31 de diciembre del año precedente, los tres. El gasto en personal fue leído como obligación y no como presupuesto inicial. Importante detalle. La caja mensual. ¿El municipio puede pagar sin crear deuda flotante? Porque los alcaldes en los periodos de 4 años tienen el mandato político de ejecutar acciones para la comunidad. Por lo tanto, si a mí mi alcalde me pide disponibilidad presupuestaria la 2208-011, producción y desarrollo de eventos, 400 millones para febrero, y yo le digo, alcalde, ¿sabe que no los tengo porque me lo gasté en la 2101 en la nueva planta? No es una cuestión muy lógica de mérito, oportunidad y conveniencia. Por lo tanto, hay que caminar y masticar chicle en ese aspecto. Finalmente, que la 2104 no sea un gasto humano estructural fuera de la planta, sino que en el fondo se busque establecer que sea transitorio, esporádico. El dictamen 173-171 de la Contraloría del 2022 ya estableció este traspaso entre el 23 y el 26 de suma alzada contrata o de suma alzada código del trabajo. Por lo tanto, la estacionalidad y la transitoriedad de los honorarios debe ser respetada bajo esa normativa. Por tanto, una planta no se acredita solo con porcentaje. Hay trazabilidad, metodología, escenarios y caja mensual suficiente. Error 1, mirar solo el 42%. Error 2, por tanto, proyectar sin caja. Error 3, omitir el gasto rutinario. Insisto en lo mismo, esto no está escrito en las instrucciones, pero la lectura desde la práctica, conjugado con la normativa, me da la conclusión para poder plantearlo de esta forma. Por lo tanto, la nueva planta solo debe presentarse al Consejo cuando el municipio pueda explicar con números verificables cómo se financia año a año y mes a mes. Nuestros concejales, cuando en el fondo ejercen sus facultades, les gusta ver el número en la mesa. El Psicogen es una fuente infalible. El CINIM es una fuente infalible, está cruzado con el Psicogen. El SINFIMO de Subtere también está cruzado. Por lo tanto, las variables presupuestarias financieras son información de uso público hoy día. Por lo tanto, construir un proceso de planta hoy día del punto de vista de omisiones o de errores o de proyecciones negligentes no es tan posible o digamos, es muy evitable, por decirlo de alguna forma. Y ahí está la facultad de los concejales que rechazaren, pueden concurrir al TER luego de 30 días. Eso es lo que incluye lo que es la disponibilidad presupuestaria y el cálculo del gasto en personal. El escalafón de mérito, instrumento esencial, instrumento público. En términos concretos, más que calcular un escalafón en esta presentación, yo lo que siempre sugiero es que el escalafón debe apegarse y pensar en que hay derechos adquiridos, potencialmente adquiridos o posiblemente lesionados de funcionarios que lo pueden reclamar. Está reglado en el estatuto administrativo, ¿cierto?, de funcionarios municipales, pero la idea es evitar, en el fondo, que hayan errores que después se transvasijen en un mal encasillamiento. Por lo tanto, a las unidades de recursos humanos, direcciones de recursos humanos, la sugerencia en conjunto con los DAF y los controles que el escalafón se analice en todas sus dimensiones, calificación, lista, posición relativa, ¿cierto? Si cumple o no cumple eventualmente con un encasillamiento a otro escalafón, ¿cierto? Un jefatura en directivo, por ejemplo, un auxiliar en administrativo. Es decir, tener claridad en el mínimo de prelación y orden de cada encasillamiento, dado que es una acción impugnable. Las asociaciones, como les decía, son consultivas y no vinculantes, sin perjuicio, y desde el punto de vista de la clave política, siempre es bueno que nuestras asociaciones tengan absoluta claridad y sientan legítima la propuesta de fijación o modificación de la planta. Recordemos que en la ley 20.742 de 2014, cuando se empezaron a modificar escalafones después del 94, ¿cierto? Y grados, fue una reivindicación funcionaria que nuestros gremios lograron, digamos, de manera política
que a través de una política de Estado se lograra modificar. Por lo tanto, no hay que tomar, digamos, con liviandad la participación de nuestros funcionarios asociados. El comité bipartito paritario, por lo tanto, tiene que tener actas de reuniones, minutas, ¿cierto? Opiniones totalmente, digamos, transparentes, trabajadas, metodológicamente participantes. Esa es la idea como una buena práctica. Y que ojalá se exponga directamente al Consejo su opinión técnica, sea cual sea, porque la Contraloría a nosotros nos pide acreditar el expediente. Y el expediente, que son cientos de páginas, ¿cierto? Que no solamente al final son las del instructivo. O sea, hay informes fundados para crear grados, por ejemplo, o subir grado al director de obra, al jurídico. Está también la solicitud de que estén las actas del comité bipartito paritario debidamente firmadas, validadas por el secretario municipal, etcétera. Un proceso funcional mal llevado, por tanto, erosiona la legitimidad, retrasa la toma de razón y abre posibles conflictos. Por lo tanto, la participación, si bien no es vinculante, es un requisito habilitante. El Consejo Municipal, 2/3 del Consejo en ejercicio y el alcalde y su voto se considera para esta votación. La idea es que se calcule los integrantes habilitados y eventuales inhabilidades. Hoy día nuestra ley de base general de la administración del Estado y del procedimiento administrativo, ¿cierto?, establece claramente, al igual que la innumerable jurisprudencia de la Contraloría, el deber de abstención cuando hay algún interés. Por lo tanto, puede que hayan en los pueblos chicos, como el caso nuestro, que el concejal sea primo hermano de algún cargo que está dentro de la planta y decida abstenerse. Ese registro de abstención y habilidad debe tenerse al momento de calcular el quórum. Por lo tanto, aquí hay un tema importante que yo también sugiero mucho, sobre todo en la parte más académica que desarrollo, que cuando algo huela a conflicto de interés, aunque no diga cuarto nivel de consanguinidad, afinidad, etcétera, igual absténgase, porque en el fondo una firma, un decreto de pago que huela a conflicto, o en este caso un acuerdo de consejo, una votación que huela a conflicto, puede generar repercusiones administrativas, políticas y legales que son mejor evitar. Reducción que no puede afectar cargos ocupados ni derechos protegidos. Los concejales en el fondo pueden revisar la planta del encasillamiento, no puede afectar los cargos ocupados, no puede reducir cargos y en el fondo la idea es como que al Consejo Municipal, quienes son los que toman la aprobación y la aprobación política y técnica, se les considere con toda la información sobre la mesa, porque como les decía, la información es de carácter público, ¿cierto? Y las proyecciones se hacen en base a números que ya conocemos. Cuando se remite a Subdere, es que este es un trámite muy, digamos, es esencial, pero no es difícil. Basta con enviarlo por la casilla electrónica a la oficina de parte y ahí ese correo de vuelta se le manda a la Contraloría diciendo que se ingresó. Por lo tanto, no hay mayor requisito de revisión. Aquí la revisión en el fondo va más bien por parte de la sede regional de nuestra Contraloría, que ve la parte financiera contable y la parte legal, como les voy a explicar a continuación. Bueno, para considerar aspectos de la planta, el grado del alcalde, si el alcalde es grado 3, el SECPLA, el DIDECO, el control, la secretaria municipal, el director de administración y finanzas, ¿cierto? Son grado 5, 2 grados menos. El JPL y el administrador municipal igualmente. No hay otra discusión, a pesar de que habían plantas que efectivamente el JPL era un grado menos, ¿cierto? Y se producían ciertas distorsiones. El instructivo, tanto en 2018 como actualmente, es claro y dice que el JPL ocupa la máxima posición de los directivos, al igual que el administrador, y la máxima posición de los directivos son 2 grados menos que el alcalde. Y ahí se zanca la discusión lingüística. Digamos, se la resumí en 30 segundos, pero eso es. El cargo administrador y el JPL entran en esa misma lógica, por lo tanto. Las unidades mínimas deben que se encuentren en el estamento de jefaturas, es decir, hay muchos anacronismos que los controles internos son escalafón jefaturas, o los DAF son jefes de finanzas, deben ser escalafón directivo. Ojo con eso a los colegas que estén en grado 8, 7 o 6, jefatura, deben ser directivos tanto de control como del DAF. Estableciendo nuevos grados que ingresen a las plantas. También se puede en el fondo generar nuevos grados en la estructura permanente, todo a partir de la unidad mínima del grado del alcalde. Hay la posibilidad de que en el reglamento se establezcan requisitos específicos para un cargo que se encuentre desempeñado por un funcionario que no los cumplía. También efectivamente se puede corregir con eso. Poseer una calidad académica, no obstante que la ley exija alternativamente 2 o más. Supresión de cargos, imposibilidad de crear escalafones de especialidad. Toda esta parte de la estructura, en general, es bien clara en nuestro instructivo y básicamente impide que haya mayor creatividad en algunos aspectos. O sea,
Los grados te las da el decreto del 2017, el Supremo, de la tipología común y grados del alcalde, resuelve el juez de policía local y administrador municipal. Las unidades mínimas son todos directivos, ¿cierto?, que están en el artículo 16. Se pueden hacer nuevos grados en la planta para poder producir encasillamiento y ascensos, o en su efecto con específicos para concurso. Básicamente eso es. No se puede crear cargo adscrito, modificación de grados de cargos se encuentran provistos tampoco, mejoramiento del secretario abogado, del juez de policía local, o del director jurídico, o del director de obras municipales, se hacen todos con un informe fundado al efecto. ¿Cómo lo vi yo en una experiencia personal que me tocó trabajar? Director de obra, grado 8, unidades mínimas que van en grado 6. La administración activa instruye subirle el grado al director de obra de 8 a 6. Se hace un informe fundado estableciendo que las funciones del artículo 24 de urbanismo, construcción, implican responsabilidad civil, penal, administrativa, implican en el fondo tener una capacidad técnica de alto nivel, etcétera, que equivale su responsabilidad al DAF, al control y a la unidad mínima en general. Es decir, uno con un informe fundado que dé cuenta que la función es tan esencial como la unidad mínima, la Contraloría autoriza en el reglamento dejar al director de obras igual que estas unidades. El profesional secretario abogado, que hace las veces subrogante del juez de policía local, también es posible ubicarlo en la posición más alta del escalafón profesional bajo la misma lógica, dado que imparte justicia local, ¿cierto?, subroga al secretario, autoriza, digamos, multa, etc. Hay un tema ahí bien interesante. Se puede crear otro cargo de médico psicotécnico, ¿cierto?, para las horas previstas en la planta vigente. Hay un resguardo de la carrera funcionaria. Se toman en cuenta las nuevas jurisprudencias de las unidades de control, que hoy en día plantean que la Contraloría debe exigir o propone o sugiere a los municipios que los controles internos tengan un staff de apoyo más grande que unidades unipersonales, dado que el control concomitante, que digamos, o exdure, es fundamental para mejorar los actos de la administración. Bueno, el 1675-2017 establece el ranking de comuna y el grado posible del alcalde. El municipio tiene la facultad discrecional de elegir una de las variables y fijar el grado dentro del rango aplicable. Si el tope es grado 3, usted puede ser 3, 4, 5, 6, dependiendo. No puede ser menos del que ya tiene tampoco su alcalde. Por lo tanto, si mi alcalde es grado 4 y puede subirse a 3, si se sube a 3, la unidad mínima sube en 2 grados al tiro. Y eso con los costos financieros y presupuestarios que hablamos en la primera parte. Y su límite, obviamente, es el 42%, la disponibilidad presupuestaria y sobre todo el derecho funcionario de protección de remuneraciones del grado. Por lo tanto, el grado del alcalde ordena la jerarquía superior de toda la arquitectura de la planta. Posibilidad relativa obligatoria, se les expliqué: juez de policía local, administrador municipal, la unidad mínima del artículo 16. Y las reglas generales que no puede asignarse un solo grado de diferencia entre el alcalde, el JPL y el administrador. Por lo tanto, la idea es generar que todos los altos mandos de la municipalidad queden 2 grados menos que el alcalde. Esto ya lo hablamos, así que lo vamos a saltar en honor al tiempo. Bueno, nuevo grado y requisito específico. Pueden variar grados de ingreso. Si no existe el grado anterior, se encasilla en último grado del estamento. Por ejemplo, hay plantas municipales que el escalafón profesional llega al grado 9. Si la nueva planta crea 3 grados 8, se encasilla en el mismo 9 y se produce el ascenso a los grados 8 para producir lo que en el lenguaje municipal coloquial, que digamos no es un lenguaje propio de capacitación a charla a nivel nacional, pero es el tiraje a la chimenea, que le dicen mucho, ¿cierto? Se produce bajo esta figura, en escalafones profesionales sobre todo. Se pueden establecer requisitos específicos para cargos determinados sin rebajarlo en la ley 18.883. O sea, tienen que ser a la medida del escalafón y no inferior al estándar legal. O sea, si el director jurídico es abogado con título para habilitante para ejercer libremente la profesión, no puede ser un técnico jurídico o director jurídico. A eso se refiere esta comparativa. Tampoco una calidad académica mayor. No puede ser un doctor de economía como requisito para estar en el escalafón técnico. ¿Se entiende? Títulos afines, títulos profesionales acorde a la función lo permita. Aquí un consejo que alguna vez me dio alguna abogada de Contraloría fue analizar las mallas curriculares de los títulos más recurrentes en la educación superior, porque me tocó ver una planta del 94 que decía técnico en computación y control de costos, y eso no existía en ninguna parte, y estuvo casi 25 años el cargo vacante sin poder ocuparse, porque era tan específico que no se podía. Por lo tanto, el consejo que yo tomo, y lo hago propio y se los transmito a ustedes ahora, es que vean los requisitos académicos existentes en las mallas curriculares más recurrentes de las universidades e institutos de la región, por ejemplo.
ingeniero comercial, administrador público, contador, auditor, ingeniero de administración y gestión pública, es decir, tratar de generar requisitos específicos que estén dentro de las mallas. No puede ocurrir que sea un requisito perfecto en el papel, pero imposible de proveer. Es una mala técnica de planta. Aquí concluyo. Y aquí el ejemplo. Específico por ley, director jurídico, abogado con título aprobado por la Corte Suprema para el ejercicio libre de la profesión. Frase que en todos los reglamentos he visto que así está porque puede ser abogado y puede estar suspendido de su ejercicio. Por lo tanto, una posibilidad. Específico para especializar cargos, director de tránsito, título de ingeniero en tránsito y transporte, obvio. Específico en función del reglamento interno, arquitecto para departamento de urbanismo en SECPLA, también tú puedes especificarlo. Y aquí, que me merece probablemente otro webinar respecto a cómo establecemos nuestros reglamentos de organización interna, porque si bien del punto de vista presupuestario la matriz de cálculo financiero del flujo de caja es la clave, del punto de vista del reglamento organizativo, el reglamento de organización interna es clave para determinar que todo quede cuajado, que es otra experiencia que en la primera ventana de ley de planta, no sé si habrá fallado o no ha fallado, pero sí es perfectible en lo que me ha tocado observar. Supresión e imposibilidades expresas, se pueden suprimir cargos que no se ocupen, los clásicos directivos genéricos, en algún momento me tocó ver un grado 8 directivo, se suprimió y se volvió un 7 con específico, no hay escalafón de especialidad ni cargos adscritos. Cargos provistos para el secretario abogado JPL, ¿cierto? No fue concebida para modificar el grado de cargos provistos. Hay una motivación excepcional, se trata de cargos reconocidos por la ley, el DOM, el director jurídico, como les explicaba. Cargos legales, en este caso informe fundado, función, historia de la ley, jerarquía, financiamiento, etc. Y el JPL, como ya se los planteé. Por lo tanto, subir grados sin relatos funcional y financiero es invitar a observaciones de toma de razón. Claro que sí. ¿Y usted por qué le sube el grado al profesional genérico? No le da ninguna explicación. No, es que me caía bien. No sirve eso. Por lo tanto, la idea es que la estructura interna, nuestro reglamento interno, converse con el financiamiento presupuestario y financiero y converse finalmente con nuestro reglamento de planta. Límite al diseño orgánico, asimilar grados genéricos, nominar cargos, puedes crear más sobre el médico gabinete psicotécnico y los estamentos se mantienen claramente establecidos en la norma, son los mismos: directivo, profesional, jefatura, técnico, administrativo y auxiliar. No hay más, ¿ya? Por lo tanto, en función de eso, debemos crear direcciones, departamentos, secciones u oficinas. Esa es como la orgánica que aplica supletoriamente la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. La carrera funcional y la unidad de control, que aquí también lo que les decía, los controles internos son agentes muy importantes en la gestión municipal, por lo tanto, debiesen ser dotados de personal suficiente y técnico idóneo para poder, en el fondo, ejecutar sus procesos del artículo 29 de la ley orgánica. Por lo tanto, un mérito, oportunidad y conveniencia a considerar por parte de nuestras autoridades es tomar en consideración este aspecto. La planta busca resguardar la carrera funcionaria, posiciones relativas, carrera efectiva, respetar la Constitución, la orgánica, el estatuto. Genera un control financiero, que fortalecer el control no es un gasto ornamental, es inversión en prevención, legalidad y resguardo patrimonial. Por lo tanto, la planta sí o sí debe financiarse, pero también debe servir. No estamos aumentando la planta para mejorar los grados y aumentar los sueldos y seguir haciendo lo mismo. Eso el legislador no lo prevé. Lo que se busca es que la planta satisfaga necesidades públicas locales en función de las nuevas necesidades. Esos son argumentos que yo voy desarrollando para efectos de poder establecer en el fondo fundamentaciones de mérito, oportunidad y conveniencia. Bueno, respecto al encasillamiento, ya para ir cerrando, que estamos en el tiempo, me alargué un poquitito. El encasillamiento tiene esquema primero, los titulares se encasillan en igual grado y escalafón. Si yo en la planta antigua estoy en grado 8 profesional y en la nueva planta consulta un grado 7 profesional, yo primero paso al 8 profesional. Paso del 8 de la planta antigua al 8 de la planta profesional. Luego se encasillan los vacantes, que es decir, si hay un 7 arriba mío vacante, paso al 8 directo a la nueva planta y después subo al 7. En tercer lugar se encasillan los contratas con 5 años o más y con los requisitos específicos de la planta que consulten. Por lo tanto, aquí hay un tema que, de hecho, el dictamen se lo señalé por acá. En caso de que existan más funcionarios contrata que cargos vacantes, la provisión de estos se efectuará en primer término de acuerdo al resultado de la última calificación obtenida, y en caso de empate, conforme a la antigüedad de servicio en la municipalidad. Y en el evento de la mantención de la igualdad, decide el alcalde. ¿Qué quiere decir esto, estimada y estimado? Cuando encasillemos contratas, el diseño preestablecido tiene dos opciones. Puede considerar cargos vacantes para encasillar
a todos los contratos que cumplan 5 años, o puede considerar a ningún contrato, o puede considerar algunos contratos de la estructura. Es decir, el espíritu del legislador no obliga a pasar a todos los contratos, no los obliga, sino que más bien depende de que hayan cargos vacantes que no hayan sido provistos por titulares en el mismo grado de escalafón, ni luego del segundo encasillamiento de pasar a otra planta. Por lo tanto, pasando estos 3 mecanismos, luego pasamos a la famosa fase de los concursos públicos, ¿cierto? Que los concursos públicos efectivamente tienen todo un tratamiento que no es materia de este webinar, pero que vale la pena decir que efectivamente, como una consideración o consejo para quienes hagan sus plantas en esta segunda ventana, consideren dentro del comité en conjunto con su alcalde una propuesta borrador de bases, cosa que no hayan dudas respecto a cómo se proveen los cargos. Porque lamentablemente lo que ocurre con los concursos después es que salen problemas, digamos, de generar bases que no están muy acordes o con el reglamento interno o con el reglamento de planta, o derechamente generan sesgos que pueden generar problemas o conflictos institucionales y eventuales riesgos. Finalmente el encasillamiento termina con el afinamiento. Bueno, esta parte de la norma la voy a saltar porque ya se va a compartir la presentación y ustedes la manejan incluso mejor que yo. Bueno, para ir cerrando entonces, esto ya lo hablamos, plantas de personal. En la región de O'Higgins en particular, que es el caso que más me ha tocado trabajar, hay una primera revisión financiero-contable, que ahí en sus regiones probablemente va variando según el criterio y cantidad de personal de la sede regional, donde yo en la planta que me tocó trabajar demoramos 8 meses en la revisión financiero-contable, donde vimos proyecciones de ingresos, de gastos, recaudación, vimos que cuadrara la información, la metodología de proyección, los 8 años hacia adelante, etc. Y luego viene una revisión jurídica. Y esta revisión jurídica, como consejo, en la nueva construcción de planta, busque todos los decretos de la historia que generen el personal del 94 hacia adelante. Cuando nombró por primera vez un administrador municipal el año 2000, cuando creó el director de Administración y Finanzas el 2014, cuando creó el director de Control 2014-15, cuando creó el director de Riesgo y Desastre 26 bis de la ley, o el director de Seguridad. Porque todo ese historial usted debe considerarlo en los vistos y considerando, que son clásicos para poder efectuar una correcta toma de razón. Bueno, para ir cerrando, esto como una fase de implementación se parte por la caja y la disponibilidad, no por nombres de cargos. Por lo tanto, hay una fase 1 de diagnóstico normativo y financiero, con una fase 2 que es proyección y disponibilidad. El diseño orgánico de los cargos va de la mano entre el reglamento interno, el organigrama y en el fondo todas las estructuras propias de lo que se busca como objetivo. El objetivo de la planta, como les decía, es satisfacer necesidades públicas, dar mejores servicios en el desarrollo comunitario, en el medio ambiente, en el deporte, en la cultura, en la recolección de residuos domiciliarios, el reciclaje, etc. Por lo tanto, tiene que tener fundamentos normativos que yo recomiendo analizar del 21 al 30 de la orgánica, las funciones de cada unidad. Medio ambiente, tomar y copiar las letras de funciones, de obra, de site plan, de finanzas, control jurídico, etc. El comité y la participación es clave. Mientras más participación, más transparencia, más transversal, sale más fácil que el consejo apruebe. Consejo aprueba el reglamento, pero es bueno pasarles el mismo expediente que va a la Contraloría para su revisión. La toma de razón, en el fondo, que si bien es un control de legalidad, analiza en este caso todas las variables posibles. Me tocó entregar expedientes con 25 carpetas, creación del DIGRID, creación de, en el fondo, el grado de director de obra, 2 grados más de los que tenía, fundamentar por qué tenía 4 creaciones de renta, de tránsito, recursos humanos y de medio ambiente, aseo y ornato, etc. Por lo tanto, una planta implacable se acredita con números, se defiende con expediente y se ejecuta con responsabilidad. Y este es el paquete mínimo que se debería presentar al Consejo. Un informe detallado financieramente, donde casi salga el costo mensual de la luz, como les decía. El informe orgánico, con los cargos, los grados, unidades mínimas, requisitos y jerarquías. Un informe funcionarial, ¿cierto? Escalafón, carrera, encasillamiento, etc. Reglamento que sea un texto autosuficiente. O sea, cuando yo al principio les proponía el marco jurídico relacional, no era palabrería para creerme abogado. En el fondo va en función de cómo fundamos nuestro reglamento para que tenga todas las normas que se conjugan y se coligan para ejecutar un correcto reglamento. Matriz de riesgo. ¿Qué pasa si en el escenario del año 4 se acaba el Fondo Común Municipal y ya el subtítulo 08 que recaudaba 3.000 millones al año recauda 0? No puede
dejar sin servicio a la municipalidad, porque se pasa ya el principio continuo de la función. O sea, hay varios aspectos que hay que tener claro en las proyecciones. Que el acta sea deliberativa, que haya quórum, voto, inhabilidad, acuerdos fundados, etc. Por lo tanto, la sesión del Consejo debe quedar trazable para la toma de razón. La Contraloría usualmente pide las actas también con las opiniones de los apruebo, me abstengo o rechazo. Y para cerrar, 5 frases para fijar estándar. No hay planta viable sin 42% disponibilidad presupuestaria y flujo mensual. Primera máxima. Segunda, la proyección debe abarcar 8 años y ser replicable por un tercero. O sea, debe ser entendida por quien revisa al momento de la toma de razón o por quien viene a auditarnos después. Porque en el fondo la explicación para uno puede ser correcta, para mi alcalde puede ser correcto, para mi consejo puede ser correcto, para mi auditor, pero si después viene una revisión y no se entiende, o sea, hay que pensar en todos los lenguajes y códigos. La orgánica debe respetar jerarquías legales y unidades mínimas, ya lo discutimos latamente. El encasillamiento no regulariza errores ni permite acomodos, por eso es clave que el escalafón se trabaje con la mayor cantidad de ojos posibles. Y la toma de razón se gana antes con expediente completo y coherente. Por lo tanto, una planta viable no se improvisa, se acredita con números, se defiende con expediente y se ejecuta con responsabilidad. Ahí están mis datos de contacto, estimada y estimado, mi correo electrónico, mi teléfono celular para WhatsApp, consultas, dudas, etcétera. Así que yo desde ya le agradezco al alcalde Toro como presidente de la comisión, al alcalde Alessandri como presidente de la Asociación Chilena, a don Juan Salinas por organizar este webinar y será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Espérate, Felipe. Todavía. Bueno, lo primero es agradecerte, súper clara la presentación, incluso los comentarios de los chats han hecho referencia a aquello, porque este es un tema árido, digamos, derechamente bien complicado, tiene muchas aristas y bueno, mira, la gente me ha estado preguntando por la presentación, se las vamos a mandar y lo mismo con un link donde está el video grabado, ¿ya? Entonces, como hay muchas preguntas, yo seleccioné dos o tres, te las voy a nombrar, Felipe, para que las respondas y con esto iríamos cerrando. No sé si tuviste en el chat alguna que te interese particularmente, pero te puedo leer. La verdad, no alcancé a ver y se me perdió la pantalla. A ver, dame un segundo. Ahí sí. No, Mira, pero bueno, atento. Estoy aquí atento. ya, Voy a dejar de compartir mira, pantalla, eso sí. Ahí sí. te leo algunas. Dale. ¿Qué pasa con directores de seguridad? Me imagino que un cargo nuevo, ¿no es cierto? Una legislación nueva, habrá esa duda. Lo mismo preguntaron respecto a los directores de tránsito. No sé exactamente, como las preguntas son bien genéricas, a qué se refieren, pero yo asumo que tiene que ver con eso. Otra preguntita, por ejemplo, ¿el plazo de los 8 años se cuenta desde la dictación del reglamento interno? ¿Ya? Por ejemplo, otra, ¿podrían reclamar al TER los concejales que rechacen el reglamento por situaciones que no sean financieras, sino de acomodo personal? Y la última, con esta cerramos, para la otra nos comprometemos a responderla directamente. Los que hicimos la planta el año 2019, la próxima ventana es 2026-2027, eso pregunto, según el oficio de la Contraloría. Bueno, tengo varias más, pero como te digo, por tiempo a lo mejor hazte referencia a aquella y la otra las vamos a seleccionar en un texto, las vamos a responder o te las mando a ti directamente y tú las vas respondiendo. O, como tú me autorizaste, ¿no es cierto? La gente que se comunique directamente contigo, para hacerlo más específico, a lo mejor con algún dato más concreto y que la pregunta esté bien formulada, porque, claro, acá en el chat aparecen como muy generales de repente o no se entiende bien el contexto. ¿Mm? Pero no sé si quieres hacer referencia a lo que te planteé. Sí. Bueno, efectivamente, la orgánica constitucional en relación al director de seguridad faculta a los alcaldes para crearla independiente de la ley de plantas. Eso como primer approach, porque efectivamente hay una ley específica que otorga el artículo 16 bis, donde efectivamente se dice, cree usted el director de seguridad si tiene disponibilidad presupuestaria, asimílelo a un escalafón directivo y aparte de eso, dele una característica técnico o profesional que cumpla con los requisitos generales de ingreso a la administración del Estado. Eso como primera aproximación. El director de seguridad aplica lo mismo al director de riesgos y desastres, que también hoy es de las nuevas posiciones, digamos, directivas, como funciones que se han creado específicamente para direcciones.
La segunda, los que ingresamos plantas entre 2018 y 2019 o 22-23, tenemos exactamente la misma ventana para hacerla ahora porque el legislador ha unificado en el fondo el proceso para que todos los municipios podamos ejercer la facultad. Por lo tanto, sí, los que hicieron 2019 pueden hacerlo ahora también. Y no me acuerdo la otra. El plazo de los 8 años se cuenta desde la dictación del reglamento interno, Correcto, del reglamento de planta, del reglamento plata. una vez que está Eh, publicado. ya, mira, lo otro, a ver, me estás pidiendo que pongas la última lámina con tus datos, Ningún problema. en vez de tu foto, porque dicen que es más No, bonita. no tengo ningún problema, tampoco dudas de aquello. Eh, Compartir pantalla, ahí mira, está. aquí hay algunas preguntas, pero ya son bastante más específicas y yo creo que esas mejor responderlas directamente. ¿Se requiere necesariamente una descripción de cargo como parte de la dimensión orgánica? Pregunta alguien. ¿Por qué el Sí, Consejo debería intervenir de manera consultiva sobre la conformación del comité paritario? Esa es otra pregunta. claro, lo del comité paritario, o sea, no, el comité bipartito paritario se compone por representantes del alcalde y por parte de miembros de las asociaciones. Y la característica consultiva que yo hacía alusión es respecto a las asociaciones, es decir, la asociación de funcionarios no tiene una opinión vinculante, sino es consultiva. Pero la ley establece que igual esa consulta debe ser presentada al Consejo, es decir, su opinión, favorable, medianamente favorable, desfavorable. A eso me refería con esa parte para el colega. ¿Y la otra, Juan, cuál era? Perdón. Está muteado. Sí. ¿Por qué el Consejo debería intervenir de manera consultiva sobre la conformación del comité paritario? Eso es la que te pregunté, No, ¿cierto? sí, no, esa la respondimos, no es el Consejo, sino que la asociación es consultivo y su opinión va al Consejo. Eso quiere decir. Sí. Ya, mira, acá va a llegar una, dice, ¿qué pasa con los funcionarios que no pertenecen a las asociaciones? ¿Cómo los representamos en el comité? Es que en estricto rigor, cuando un funcionario no está en la asociación, es parte de la municipalidad, por lo tanto, su representación es representada por los integrantes del alcalde en estricto rigor. No está como normada esa parte, sino que habla de que no son o de asociaciones o la parte del comité que es miembro o representante de la administración activa del alcalde. Ya, ya, con esto cerramos. Mira, se debe abstener de votar la planta el alcalde si este implica mejorar su grado. No, no, porque la ley efectivamente establece que no se considera falta la probidad ni para el comité bipartito ni para el alcalde intervenir en la estructura. Y eso implica para el DAF certificar su disponibilidad financiera y presupuestaria si es que se le mejora el grado porque al alcalde se le mejora el grado. No aplica ahí la abstención efectivamente. Muy buena pregunta esa. El grado de director de tránsito puede llegar al máximo de los directivos. Con informe fundado que establezca que su función es homologable a una unidad mínima. El mismo caso el director de obra, el jurídico, porque la norma dice obras jurídico, coma, por ejemplo. Entonces el tránsito usted podría eventualmente también mejorarlo bajo la lógica de un informe fundado y siempre y cuando el control de legalidad ex ante la Contraloría así lo establezca. Ya, mira, aquí la última, esta sí. Tengo un caso de un funcionario que lleva más de 15 años, pero estuvo anteriormente a media jornada. Por tanto, ahora tiene solo 3 años a tiempo completo. ¿Se considera que lleva más de 5 años a contrata para poder pasarlo a planta? Buena pregunta, porque efectivamente los nombramientos en el fondo como continuidad fueron sucesivos. Por lo tanto, tiene más de 5 años de antigüedad en la calidad jurídica, no así en la jornada. Yo ahí le haría la consulta a Contraloría, porque para mi juicio sí cumpliría, pero el tema de la jornada me causa ruido, porque la ley dice cuando hay mejoras en los 3 años anteriores, o sea, si a ti te suben el grado, pero en el caso de la jornada no lo expresa como tal. A mí la calidad jurídica contrata de más de 5 renovaciones cumple, pero habría que hacer esa consulta específica. Bueno, mira, como ya estamos en los tiempos, tuvimos una muy buena jornada, digamos, se conectaron en su momento pic más de 600 personas, ahora van quedando poco menos de 500. Por lo tanto, eso demuestra el alto interés en este tipo de actividades. Para todos los que siguen haciendo preguntas, ¿no es cierto? Aquí están los datos de Felipe.
él me autorizó a exponerlo porque con mucho gusto dijo que podía responder en los correos o el teléfono para que le hagan las preguntas ya más específicas y se presenten de qué comuna, le den un poco de contexto. Nosotros ya con esto queremos ir cerrando esta actividad, nos comprometemos a mandarle esta presentación y el link del video de toda la presentación que hizo Felipe. Eso yo creo que ya lunes o martes debería estar disponible. Y les vamos, ¿a dónde se va a ir esto? A los correos que ustedes registraron, porque todos han estado mandando correos ahí, pero supongo que es el que se registraron para cuando se les llegó el link. Nosotros esa base de datos, que son más o menos cerca de 800 personas, las tenemos, y a todo ese listado les vamos a mandar el- la presentación. Si alguno no les llega, nos las puede pedir a mí o a Felipe directamente, porque podría ser que esté mal registrado el correo. Suele ocurrir a veces que por una coma, una letra, rebotan y no les llega. Así es que, bueno, Felipe, te han llegado hartas preguntas ahora en los últimos 5 minutos, pero por una cuestión de tiempo y disponibilidad también nosotros de este sistema Zoom, eh, te quiero agradecer. Esperamos, a lo mejor como tú mismo lo dijiste en algún momento, hacer otro webinar relacionado con los concursos o algo así, entendí, ¿no es cierto? Con el llamado concurso y las especificaciones técnicas. Y bueno, agradecerle a la gente que se conectó. Están todos tus datos ahí para que puedan conectarse directamente. Así es que muchas gracias, Felipe, y bueno, a todos los que participaron y nos estamos viendo en otra oportunidad. Buenos días, que estén muy bien. Gracias, gracias Buenas a todos, que tardes. estén bien, gracias Juan, muchas gracias, hasta luego. Chao. Chao, chao.